Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de Pixel 40 y en esta ocasión vamos a estar viendo todas las herramientas de Photoshop en un único video. Vamos ya mismo a trabajar con este proyecto. Las herramientas son las que tenemos en la barra de herramientas en la parte de la izquierda. Y recordemos que estas herramientas están atadas a la barra de opciones en la parte superior. La primera de todas es la herramienta mover. Yo tengo aquí ya separada uno de estos arándanos que cuando apretamos directamente sobre esta capa nos va a permitir mover. Lo mismo podemos hacer con esta capa del fondo que no está bloqueada. Es muy recomendable destildar esta opción para no tener selecciones falsas, fantasmas. Entonces así yo puedo mover el fondo y si quiero mover el arándano selecciono la capa y muevo el arándano a su posición. Vamos con la herramienta mesa de trabajo que la podemos acceder desde aquí mismo. Esto es tan simple como crear varios espacios de trabajo para verlos todos juntos en un mismo proyecto. Por ejemplo, aprieto sin soltar y tiro, y aquí voy a tener mi primer espacio de trabajo. Los mismos puedo agregar más de ellos haciendo clic en los más. Esto suele ser muy útil cuando queremos ver todo junto y ver varias opciones de un mismo diseño, por ejemplo, o si estamos trabajando para un sitio web y queremos tener distintos elementos todos visibles al mismo tiempo, como por ejemplo para comparar el color. Vamos a poder también modificar, no necesariamente tienen que ser todas las mesas de trabajo del mismo tamaño, lo puedo modificar de esta manera, por ejemplo, y tener una mesa de trabajo de esta forma. Y van a estar separadas como si fueran un desplegable, donde puedo, por ejemplo, arrastrar este arándano a esta nueva mesa de trabajo. Y ahora vemos que la capa arándano va a estar en la mesa de trabajo 3. Vamos con la siguiente, que son las herramientas de selección. En este caso tenemos el marco rectangular. Podemos hacer una simple selección para luego copiar y pegar de forma rectangular. También tenemos, si tenemos apretado, la versión marco elíptico, que podemos hacer un círculo. Un truquito de este círculo es que podemos tener la tecla mayúscula apretada para tener un círculo perfecto y hacer con esta selección lo que necesitemos realmente. También tenemos dos tipos de herramientas de selección más en este grupo de herramientas. No son tan conocidas, que se llaman marco fila única. Cuando hagamos clic en cualquier parte de la pantalla, vamos a tener una selección todo al horizontal, seleccionando solamente un píxel. Si me acerco bien al máximo, ahí se puede ver las divisiones de píxeles, podemos ver cómo así aparece. Y si aprieto en cualquier lado y tengo apretado, siempre va a ir seleccionando de un pincel horizontal. De la misma manera, como te podrás imaginar, la herramienta marco columna única es exactamente lo mismo, pero en forma vertical, como si fuera una columna todo a lo ancho. Vamos a continuar con el siguiente grupo de herramientas. Tenemos la herramienta lazo. La podemos seleccionar directamente desde aquí. Vamos a hacer una selección, por ejemplo, de este arándano en particular. Esto es tan simple como tener una selección a mano alzada. Realmente hacer selecciones a mano alzada no vendría a ser para hacer una selección de este arándano, porque siempre va a estar atado a la precisión que tengamos nosotros en nuestra mano. En este momento yo estoy utilizando una tableta digitalizadora, que esto me permite tener un poco más de precisión. Le voy a dejar la tableta que yo utilizo, el enlace a Amazon, en la descripción. Esta herramienta lazo libre es cuando realmente no necesitamos algo tan preciso y quizás necesitamos hacer una selección un poco más grotesca de esta manera. Hay otra herramienta también en este conjunto, que es la herramienta lazo poligonal. Esto lo que me permite es ir haciendo puntos en lugares estratégicos para ir realizando una selección. La gran desventaja de esta herramienta para hacer una selección es que no vas a tener la posibilidad de hacer curvas, y si haces doble clic de forma rápida a veces se te puede escapar y se te cierre la selección de forma automática. Pero es una excelente herramienta, una herramienta que utilizamos mucho en Photoshop. Próxima herramienta es la herramienta lazo magnético. Esta herramienta, irnos moviendo por el borde, que Photoshop automáticamente detecte esos bordes. No es la mejor herramienta del mundo, no es una herramienta demasiado precisa. En alguna ocasión nos puede servir. Yo la encuentro esta herramienta como que la he utilizado más al principio de mi aventura en Photoshop, cuando no tenía tanta agilidad para usar otro tipo de herramientas que son mucho mejores, como por ejemplo la herramienta pluma que vamos a ver más adelante.
El siguiente grupo de herramientas son estas herramientas relativamente nuevas, que son herramientas automáticas como la selección de objetos. Vemos cómo gira estas flechas, esto quiere decir que está buscando objetos en la imagen para luego poder seleccionarlos de una manera mucho más sencilla. Esperamos que termine el proceso y, por ejemplo, decimos: quiero este arándano, me poso por arriba y simplemente hago clic, y así muy fácilmente vamos a duplicar esto con Control J para que puedas ver la selección que logramos. Me voy a mover con la herramienta de mover. Tenemos una selección bastante buena y de forma muy rápida. Esta herramienta tiene un montón de opciones, no solamente así de forma automática, también podemos indicarle qué es lo que queremos seleccionar. Así que podríamos utilizar la herramienta rectángulo y decir que me busque solo este sector. Y vamos a tener esta selección que, claro, como tiene algo de desenfoque, no es del todo perfecta. Herramienta de selección rápida. Esta herramienta, como su nombre lo indica, simplemente vamos a poder pintar y hacer una selección de lo que queramos así muy fácilmente. Puedo seleccionar ese borde del cielo y no sé, vamos a apretar Control J, Control U para duplicar e ir a tonos y saturación y cambiar el color superior. Vamos a colorearlo amarillito. Le damos OK. Herramienta varita mágica. Esta creo que es la primera de las herramientas que solemos aprender a utilizarlas muy al principio porque hace una selección bastante rápida. Hago clic aquí y me toma esta selección. Voy a tomar un poco más de tolerancia, quizás un 20%, y con la tecla mayúscula voy a agregar selección, mayúscula nuevamente, y así podemos, en cuestiones que son bastante lisas, obtener una selección muy rápida de esta manera. Herramienta de recorte la tenemos aquí mismo y, como su nombre lo indica, nos permite hacer recortes en la imagen. Así, de esta manera podríamos acercarnos, por ejemplo, a la frutilla y darle Enter para aplicar y tener esa nueva dimensión. Herramienta recorte con perspectiva la tenemos aquí mismo. Esto me va a permitir colocar, por ejemplo, puntos sobre este cuadro de el cometa Halley, parece aparentemente. Simplemente aprieto una vez en los bordes y esto me va a reconstruir la perspectiva basado en lo que yo seleccioné. Le doy en la tilde y puedo obtener la perspectiva original de ese cuadro. Para el siguiente ejemplo voy a utilizar esta imagen, una captura de mi página web donde está el curso de Photoshop de 0 a 100, que si entras en este preciso momento vas a poder acceder al capítulo 1 completamente gratis de ver. Este curso tiene como ventaja que vemos todo el conocimiento progresivo y a fondo para que vos puedas adquirir un nivel de conocimiento de intermedio a avanzado e incluso conseguir una salida laboral con este conocimiento. Te metí la publicidad sin que te des cuenta. Así que vamos a la herramienta sector. Esta herramienta suele ser muy utilizada para cuando queremos hacer elementos para una página web. Podemos decir, o marcar mejor dicho, este sector. Este es el primer sector de todos y aquí tenemos, a ver qué puedo aprovechar de esta página, vamos a seleccionar este sector que sería otro. Entonces, de esta manera podemos marcar sectores que van a ser imágenes de la página. Lo que me permite la segunda herramienta es seleccionar esos sectores y poder modificar su tamaño. ¿Y qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, exportar estas imágenes. Para eso podemos ir a Archivo, Exportar, Guardado para web. Voy a seleccionar JPG y así como está, de forma automática me va a exportar todas las imágenes que yo seleccioné en los sectores, así como las subimágenes que se generen por fuera, como para después poder armarlo en un HTML. Así como está, voy a poner guardar. Me va a decir en qué carpeta lo quiero guardar. Lo voy a dejar aquí mismo. Lo voy a colocar, guardar así directamente. Y así podemos ver aquí mismo, me generó una carpeta llamada imágenes, que tenemos todas esas imágenes separadas en JPG de forma automática. La herramienta marco, y no confundir esta herramienta con marco de selección porque tienen un nombre muy similar en español. Esta herramienta me permite tener en una única capa, la vamos a seleccionar, crear sectores donde yo voy a tener mi diseño. Fíjate que se acomoda de una forma magnética muy fácilmente. Vamos a hacer así. Y lo que me va a permitir es llevar imágenes a esos marcos de esta manera. Poder acomodarlos como yo quiera realmente. Voy a colocar esta otra imagen por aquí. Vamos a subirla un poquito más. Y la imagen del curso de Photoshop aquí a la derecha. Todo va a estar acomodado de una manera como si fuera una capa de recorte, pero en una única capa que lo podemos ver aquí en la derecha.
muy versátil de utilizar y es una herramienta que no solemos utilizar demasiado y le tendríamos que dar un poquito más de importancia quizás. La herramienta cuentagotas que la tenemos aquí mismo, la primera de todas. Esto es tan sencillo como por ejemplo seleccionar un color y tenerlo en el color frontal. Aquí lo podemos ver, el color rojo, o elegir alguno de los azules del arándano muy sencillamente. La próxima herramienta es la herramienta de cuentagotas de materiales 3D. Sirve para seleccionar los materiales como si fuera el cuentagotas de color, pero en 3D. Como Photoshop no está dando más soporte para 3D, de a poco lo está retirando de su programa de Photoshop y va a utilizar un programa de Adobe específico, no vamos a ver esta herramienta porque no tiene ningún sentido, porque va a desaparecer en cualquier momento. Vamos a la próxima herramienta, herramienta muestra de color. Esto lo que me va a permitir es tomar una muestra de color y colocarle un rótulo. Por ejemplo, aquí digo el rojo, de forma automática se me va a abrir la ventana información y fíjate cómo me marca en el número 1, rojo 226, de verde tiene 0 y de azul tiene 45. Esto estamos trabajando con el RGB, así que lo tenemos de esta manera. Si aprieto nuevamente me va a crear otro rótulo que dice número 2. Me lo va a agregar acá en información con las respectivas numeraciones de rojo, verde y azul. La herramienta regla la tenemos aquí mismo. Por ejemplo, colocar una regla en mi capa arándanos, esta que tenemos separada, y colocar en la barra de opciones enderezar. Entonces se va a enderezar esa capa en relación a la regla que acabo de crear. También me va a permitir, con esta misma regla, si yo extiendo, podemos ver en la barra de opciones el ancho y alto, también el grado de inclinación que le estoy dando, la distancia. En D1 tenemos la distancia 450 píxeles. Herramienta nota. Creo que hicimos un video, te lo voy a dejar arriba a la derecha seguramente, sobre la herramienta vista más en profundidad. Simplemente esto nos permite colocar notas. Si estamos, por imagínate, trabajando con dos diseñadores, con un amigo, y vos le podés colocar una nota así, haciendo clic. Se me va a abrir notas automáticamente y puedo colocar, amigo, esto es una frutilla, como le decimos en Argentina, como una fruta chiquita, a la fresa. Y agregar todas las notas que queramos. Esa nota siempre va a estar ahí visible. También podemos cuestiones básicas como cambiar el color de la nota sencillamente. Herramienta recuento. Si tenemos apretado nuevamente en el mismo conjunto, tenemos esta herramienta recuento que nos sirve, por ejemplo, si queremos contar cuántos arándanos hay, porque son muchos. Vamos a elegir un color blanco con el tamaño de rótulo de 20 para que esté bien visible. Simplemente hacemos clic, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arándanos. No sabes lo útil que me resulta a mí esta herramienta en ocasiones que tengo que contar y te volvés un poquito loco. Con esto lo puedes hacer muy rápidamente, pero recordemos que tanto las notas como el recuento no está realmente en el diseño y en cualquier momento, aquí voy a borrar la nota y puedo borrar desde aquí, por ejemplo, el recuento. Entonces no está colocado en la imagen, simplemente es algo visual para que nosotros podamos organizarnos. Herramienta pincel de corrector puntual. Esto lo vimos mucho en nuestros videos, es la primera de todas. Es una de estas herramientas casi automáticas. Voy a elegir el fondo y, por ejemplo, digamos que quiero eliminar este brillo. Paso por arriba, mágicamente me lo borra. Si no me gusta el trabajo que hizo, aprieto de vuelta. Muy fácilmente podemos deshacernos de cualquier cosita. Es como que Photoshop entiende qué es lo que querés borrar y te lo borra. No sé, hagamos algo un poco más grotesco como borrar este arándano de aquí. Pinto y me va a hacer una suerte de relleno de contenido. No lo hizo del todo bien, así que pinto de vuelta. Ahí tenemos de una forma muy automática como borrar, por ejemplo, un objeto. La próxima herramienta la tenemos aquí mismo, la herramienta pincel corrector. Esto lo que me permite es tomar una muestra por fuera para decir de dónde tenés que sacar la textura, el color, el muestreo, para luego reemplazarlo en la posición que yo le indique. Vamos a hacerlo aquí mismo. Por ejemplo, le voy a colocar de la mesa, voy a apretar Alt para aplicar el muestreo y voy a pintar sobre la frutilla. Fíjate cómo logramos, de cierta manera, que por lo general por eso hablé tanto de la textura, trasladar un poco la textura. Fíjate cómo acá también no es exactamente la textura, sino que es como si fuera un tampón de clonar, pero de una forma un poco más automática, porque también te copia el color, así que tenemos que tener cuidado con eso mismo. Herramienta parche. También tenemos varios videos dedicados sobre la herramienta parche. La voy a elegir en este momento. Lo convencional es seleccionar, por ejemplo, la capa de fondo
y vamos a decir que quiero mover este arándano nuevamente, así que lo voy a seleccionar a mano alzada, digamos. Al moverlo en otra posición, por ejemplo aquí, lo que me va a hacer es una copia, entre otras cuestiones. Hay muchas más opciones para la herramienta parche que lo puedes ver en mis videos dedicados a esta herramienta. Próxima herramienta, la tenemos por aquí, es una herramienta que es muy parecida, es la herramienta Movimiento con Detección de Contenido. Con esta herramienta voy a hacer la selección nuevamente y le voy a decir que quiero mover de cierta manera a esta nueva posición el arándano. Me permite cambiar el tamaño, voy a agrandarlo un poquito más a ver qué resultado tenemos, le doy Enter y lo que va a hacer de forma automática es utilizar como si fuera la herramienta parche, nada más que me va a colocar el arándano y borrarme de forma automática ya ese arándano. Próxima herramienta, aquí tenemos la herramienta pincel de ojos rojos. Esta herramienta quedó un poco en desuso porque este tipo de efecto de ojos rojos pasaba mucho en las pupilas de las personas cuando utilizábamos flash en cámaras viejas. Ya ese efecto no está sucediendo con las nuevas cámaras o con los mismos celulares. Pero bueno, sigue estando allí. Por ejemplo, acá tenemos este caso. Voy a seleccionar de arriba abajo la pupila y me va a eliminar. Es más, lo tengo que hacer varias veces. Hace mucho que no la uso realmente. Lo tengo que hacer varias veces para que me termine de eliminar el rojo, pero fíjate la diferencia que tenemos del ojo de la izquierda con el ojo de la derecha. Herramienta pincel. ¿Qué podemos hablar de la herramienta pincel? Más que lo mucho que la hemos utilizado. Yo voy a escribir acá con un pincel que acabo de seleccionar, por ejemplo, mi nombre. La segunda herramienta de este conjunto es la herramienta lápiz, que también me va a permitir escribir mi nombre, Sergio. La diferencia que podemos notar es que el pincel va a tener esos bordes bien lindos, suavizados, y el lápiz va a pintar más brutamente píxel por píxel. A diferencia, aquí podemos ver nuevamente que me va a hacer un suavizado con el pincel. Herramienta sustitución de color. Esta herramienta lo que me va a permitir, como su nombre lo indica, cambiar el color. Por ejemplo, voy a elegir un verde y simplemente voy a pintar en el azul para que me reemplace por ese nuevo color. Herramienta pincel mezclador. Esto sería como un pincel mojado, de cierta manera, donde podemos poner un color, como en este caso es el color verde. Cuando pintemos va a mezclar todos los colores que están en el fondo con el verde. O sea, es como tener un pincel con pintura mojada haciendo desastres de esta manera. Herramienta tampón de clonar, que no hemos hablado de esta herramienta, realmente la utilizamos en casi todos mis videos, donde puedo apretar Alt, clic para elegir el muestreo y pintar en otra ubicación para que me realice una copia. Herramienta tampón de motivo. Esto me va a permitir elegir un motivo, vamos a elegir por ejemplo uno de aquí de árboles y simplemente pintar para que me reemplace con ese motivo. Herramienta pincel de historia. Esto lo que va a hacer, basado en el historia, vamos a elegir aquí en el tampón de clonar, pintar volviendo a su posición original basado en el historia. O sea, si yo pinto sobre el arándano, como la historia está justo en tampón de clonar, no va a realizar ningún efecto. Vuelve a lo que le indique la ventana historia. Otro pincel que tenemos, que este es muy rarito, es la herramienta pincel histórico, en donde puedo pintar y me va a hacer un tipo de mezcla. También tenemos distintos estilos, como por ejemplo largo y apretado, y vamos a obtener este otro resultado. Cuestiones artísticas muy específicas nos va a venir muy bien. Herramienta borrar, la primera de todas. Si yo desbloqueo el fondo, puedo por ejemplo borrar aquí y simplemente me va a borrar. Herramienta borrador de fondo. Esto me va a permitir borrar el fondo de forma automática. Si pasamos un pincel me va a detectar los bordes y borrar de esta manera. Es una herramienta que está ahí, se puede utilizar, no es una herramienta que estemos utilizando tanto hoy día en 2022, ya que hay otras herramientas que son mucho mejor para eliminar el fondo y de forma mucho más rápida. Siguiente herramienta de borrar, tenemos herramienta borrador mágico. Al igual que antes, podemos simplemente, en vez de pintar, hacer clic una vez y me va a detectar colores sólidos y borrarlos. Herramienta degradado. La herramienta degradado nos sirve para hacer, como su nombre lo indica, un degradado. Podemos hacer este degradado lineal o elegir alguno de estos estilos, como por ejemplo el degradado radial, de esta manera. Herramienta bote de pintura.
nos permite pintar eligiendo de forma automática colores sólidos. Por lo general, si yo pinto de verde, me pinta todo de verde, pero aquí que encuentra un cierto degradado lo va a evitar. Luego tenemos la herramienta colocar material 3D, que al igual que como dijimos antes, esto nos va a permitir colocar el material 3D cuando estemos utilizando la función 3D, pero como Photoshop ya no va a dar asistencia a lo que es 3D, lo vamos a saltear. Continuamos con la próxima, que es la herramienta de desenfoque, y esto me va a permitir pintar en esta ubicación, por ejemplo, y desenfocar. Vamos a tener en su contraparte herramienta enfocar. Voy a venir a la parte que está desenfocado, voy a pintar, fíjate cómo trae algo de enfoque a la escena. Próxima herramienta es la herramienta dedo. Esta herramienta a veces me es muy útil cuando quiero censurar algo, como por ejemplo una patente de un auto, donde aprieto, tiro y me arrastra los píxeles. De esta manera. Herramienta sobre exponer, la primera de todas. Esto se utiliza mucho para Dodge and Burn. Te voy a dejar un video también arriba a la derecha. Si pinto, aclara. La segunda herramienta es subexponer, que si pinto, oscurece. La tercera herramienta es la de esponja, que si pinto, quita saturación a la imagen. También podemos cambiar al modo saturar para colocar más saturación a la misma. La herramienta pluma. La herramienta pluma también tenemos un montón de videos dedicados que nos permite hacer trazados y formas y también poder obtener curvas muy sencillamente. La segunda herramienta nos permite crear trazados de forma libre, como si fuera el lazo libre, de la misma manera. Luego tenemos pluma de curvatura, como lo vimos recientemente en uno de los videos, nos permite generar curvas de forma automática a medida que vamos agregando puntos. Siempre los puntos que se agreguen me van a generar una curva. Herramienta añadir punto de ancla, simplemente me va a permitir agregar un punto a ese trazado. La siguiente herramienta es eliminar punto de ancla, y si quiero eliminar alguno de esos puntos, no tengo más que apretar en cualquiera de ellos para que se borre. Próxima herramienta es convertir punto de ancla, que esto me va a permitir modificar la curvatura de cada uno de esos puntos. Incluso si queremos convertirlo en una recta, podemos apretar una vez en cada uno de ellos y se va a convertir en una recta, o apretamos y tiramos para modificar la curva. Herramienta texto. Hacemos clic una vez y vamos a poder colocar fruta, un texto, así de fácil. Próxima herramienta, texto vertical, que si hago clic una vez puedo escribir para abajo y escribir, por ejemplo, arándano, y vamos a moverlo así, justo abajo de fruta. Próxima herramienta son herramientas para crear texto, pero realmente que sea una selección. Por ejemplo, vamos a colocar hola, y cuando salgamos del modo de edición me va a crear una selección con esa fuente y texto específico que realizamos. De la misma manera que vamos a tener la herramienta texto horizontal, y si aprieto aquí y pongo chau, se me va a salir la selección anterior y me va a crear una selección con esa nueva palabra. Herramientas de selección de trazado. Esto es tan simple como si fuera la herramienta mover, pero dedicada para trazados. Por otro lado, vamos a tener la herramienta selección directa, que es la blanquita, que me va a permitir modificar cada uno de esos puntos, poder editar ese trazado. Luego vamos a tener la herramienta forma. Tenemos el rectángulo, que es el más sencillo de todo, donde puedo apretar en cualquier lado y crear un cuadrado. Luego tenemos la herramienta elipse, que es lo mismo pero una elipse. También tenemos la forma triángulo, que podemos crear este triángulo de aquí. Por otro lado tenemos la herramienta polígono, que en este caso dado con, vamos a hacer un octágono y crear desde aquí ese octágono. Luego vamos a tener la forma línea, que podemos hacer línea o una flecha, como es en este caso. También vamos a tener la herramienta, por último, forma personalizada, donde podemos elegir desde aquí un montón de animales, árboles o lo que sea. Yo el que me gusta más es la del león, así que voy a crear este hermoso leoncito. Nos quedan solo las últimas dos herramientas. Tenemos la herramienta mano, donde podemos mover el lienzo para donde queramos. También vamos a tener la herramienta rotar vista. Esto suele ser utilizado cuando dibujamos para pintar con un mejor ángulo de visión. Para salir puedo apretar escape y me lo restablece a la posición original. Y por último, finalmente tenemos la herramienta para hacer zoom. Si hago clic una vez me va a hacer zoom. Si hago clic y me muevo hacia la derecha me va a hacer zoom in, o hacia la izquierda zoom out. Acercar o alejar en español.
Muchas gracias a los Patreon selectores, así como también a los miembros del canal colaboradores y a los muy entusiastas. Es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día.